Bienvenidos a Tiempos de Cine. El día de hoy tenemos un programa especial sobre el cine western, debido a que es el ciclo de películas que estamos proyectando esta semana a las 10 de la noche. Y vamos a empezar con la historia del cine western en la primera parte de nuestro programa. Luego tenemos una entrevista con Guillermo Morales García, arquitecto y crítico de arte, que nos va a hablar sobre la semiótica. La semiótica, el análisis semiótico y su aplicación a la cinematografía y en especial al cine western, que es el tema de la semana. Luego veremos un top 5 sobre las mejores películas de cine western de la historia y luego veremos un cortometraje que se llama La búsqueda, del realizador trujillano Salomón Pérez, para terminar con la cartelera de la semana, como ya es costumbre en nuestro programa. Así que les invito a disfrutar de la primera parte, que es la historia del cine western. El western es, sin lugar a dudas, el género clásico americano por excelencia, y su marco histórico se sitúa en el oeste norteamericano del siglo XIX. Con todas las connotaciones humanas, sociales y políticas de la época, como género, su esplendor se ha mantenido a lo largo de la edad de oro del cine, pero su prominencia como tal ha decaído desde fines de la década de los 70. Si bien ha logrado en la década de los 90 un reconocido pero fugaz resurgir. El western es el género que probablemente mejor define a la industria cinematográfica de los Estados Unidos y con nostalgia se adentra en los años de expansión de la civilización por sobre las fronteras de los nativos en la conquista del territorio virgen. Las películas de este género se desarrollan en los estados del oeste norteamericano, durante el periodo que abarca desde el comienzo de la Guerra Civil en 1860 hasta el final de las llamadas Guerras Indias en 1890. Sin embargo, este periodo cronológico presenta sus alternativas. Algunos westerns incorporan la guerra civil, un conflicto esencialmente ligado al este del río Mississippi, e incluso han cruzado la frontera norteamericana, frecuentemente en México. El denominador común popular de las películas del oeste es un personaje central de características nómades o errantes, similar a los caballeros de los antiguos cuentos y poesías europeas, enfrentando villanos, rescatando mujeres en peligro y transgrediendo las normas de las estructuras de la sociedad sin traicionar su honor, bajo la figura de un vaquero o un pistolero, cuya caracterización incluye una vestimenta típica, su revólver y su fiel compañero el caballo, figura que llega a adquirir dimensiones importantes para la historia narrada. El western toma estos elementos y los usa para contar cuentos morales, ambientados en el escenario del oeste, muchas veces un paisaje desértico, salvaje y desolador con sus ranchos y fuertes en medio de la nada, y otras tantas veces en la típica descripción del pueblo del oeste, el almacén local, las vías del tren en cuyos vagones albergará persecuciones, un banco que será atracado, la cantina de bebidas, juegos de azar, música autóctona y prostitutas, frecuente escenario de peleas y tiroteos entre los fuera de la ley y, finalmente, la celda del alguacil que albergara a los malhechores. Como género, el western es polifacético y contiene varios subgéneros con filmes que se ambientan en las guerras indias, la guerra civil y las guerras mexicanas. De todas maneras, es usual que el western retrate la conquista de la civilización por sobre la barbarie y la subordinación de la naturaleza o lo nativo o la confiscación de territorios sobre derechos a los habitantes originales de los mismos. Los primeros westerns eran filmados en estudios, al igual que otras películas de Hollywood, pero cuando la filmación en exteriores se hizo más común, los productores utilizaron locaciones aisladas en el oeste, en lugares como California, Utah, Arizona, Nevada, Texas, Kansas y Colorado, haciendo del paisaje no solo un factor más vívido y evidenciable, sino al punto de convertirse en un factor fundamental del film. Como arquetípicos personajes vaqueros y pistoleros, juegan un rol fundamental en las películas westerns. En sus frecuentes batallas contra los nativos americanos, estos últimos son retratados como villanos y deshonestos, si bien el western revisionista les otorga un lugar alejado de dicho estereotipo y les da un tratamiento más comprensivo de su accionar. El género western encuentra su raíz iniciática en el filme Asalto y robo al tren, que Edwin Porter rodara en 1903, época del cine mudo, haciendo populares a estrellas interpretativas como Broncho Billy Anderson y William S. Hart, cineastas como David Walker Griffith con La Masacre y una gran cantidad de cortos dieron vida al género. Durante la etapa del cine mudo,
John Ford plasmaría en la película El caballo de hierro un estilo entre romántico y épico que sentaría la estética que caracterizaría al western clásico, que volvería popular con su obra cumbre La Diligencia, luego de muchos años de filmar westerns de clase B. La Diligencia fue un punto de inflexión donde personajes y situaciones cobraban más peso y encontraban su densidad moral. Ese mismo año, el cineasta Cecil B. DeMille filmaría de forma espectacular la construcción de una ferroviaria en Union Pacific, película de 1939. Los cimientos del género estaban poco a poco consolidándose y la época de esplendor no tardaría en llegar. En su desarrollo en Hollywood es un género con una rica historia que se extiende en formato y contenido a otros géneros como la comedia, la parodia y el musical. En su época de oro, el género está marcado y delineado por la obra de dos directores, John Ford y sus innumerables colaboraciones con el protagonismo del clásico intérprete masculino que lo convirtió en leyenda, John Wayne. Está también la figura del director Howard Hawks, con su trilogía Río Rojo, Río Bravo y El Río Dorado. En los años 40, otro western de características románticas y épicas cobraría rumbo de clásico, Y murieron con las botas puestas, película de 1941 de Raoul Walsh. John Ford retornaría a su preciado Monumental Valley con Pasión de los Fuertes, película de 1946, para filmar una oscura versión de la batalla en OK Corral con el mítico personaje de Wyatt Earp, en la piel de Henry Fonda, un western crepuscular que va de lo melancólico a lo trágico. Dos ejemplos paradigmáticos ilustran el western de aquellos años. En 1946, la película Duelo al Sol, una superproducción del todopoderoso productor David O. Selznick y dirigida por King Vidor. Y en 1956, Centauros del Desierto, también conocida con el nombre Más Corazón que Odio, mostraba a John Wayne como el típico héroe de estas películas que acapararía la atención en el conflicto armado. El arquetipo de protagonismo masculino que encarnaba Wayne atraía a la audiencia, y otra faceta del mismo entregaría en su enésima colaboración con Ford para la magnífica película El Hombre Tranquilo, de 1952. El spaghetti western obtiene dicha denominación al porvenir de Italia y encontrar allí su nido ideológico y financiero, caracterizado en sus orígenes por el bajo presupuesto, una violencia más marcada que la americana, una puesta en escena minimalista que desmitificó ciertos estándares del western clásico ya establecidos como convenciones. El más conocido y al mismo tiempo paradigmático arquetipo de este subgénero será la trilogía dirigida por Sergio Leone, conocida como la trilogía del dólar. Por un puñado de dólares, por unos dólares más, y el bueno, el malo y el feo. Quizás este último filme, el pináculo de la trilogía, protagonizada por Clint Eastwood y con los acordes musicales compuestos por Ennio Morricone, es un sinónimo del género fruto de futuros homenajes. Leone acrecentaría su mito como realizador de westerns con la impecable Érase una vez en el oeste, Once Upon a Time in the West, película de 1968. Luego, figuras como Kevin Costner y Clint Eastwood, tanto en sus labores actorales como de dirección, han ayudado a revitalizar un género que ya parecía perdido desde la década del 70, y se han convertido en protagónicos, íconos y referentes de la nueva corriente del género, rescatando valores olvidados y ofreciendo un matiz contemporáneo, valioso y palpable. El género western jamás recuperó sus mejores días, y quizás su esplendor ya no vuelva, pero si estrellas como las mencionadas se mantienen activas, incluso ahora con la nueva incursión en el género del director Quentin Tarantino, seguirán contribuyendo a que el género siga vigente, y seguramente servirán de inspiración para que futuras generaciones sigan produciendo y aportando en un género que lleva la clásica marca de la historia norteamericana, y que más allá de sus altos y bajos a lo largo de los años, quizás sea esa cualidad la que en Hollywood lo convierta en inmortal.
Y nos vamos a una pausa, pero luego continuamos con la entrevista a Guillermo Morales García, crítico de arte y también arquitecto, que nos va a hablar sobre la semiótica y su aplicación al análisis semiótico en el cine western.